que nada. Entonces empezaremos con la clase de hoy. Ya, entonces por ahí vamos a hacer 4 ejercicios. Se va a ser la última clase antes de su segundo parcial, sí, que va a ser el día de mañana. Entonces empezaremos con eso. Ya, van a ser 4 ejercicios lo que vamos a hacer. Ya, me imagino que más o menos así tal vez entrará a su examen, porque de un docente ejercicios de este estilo han entrado. Entonces espero que más o menos entren así. ¿Ya? Y bueno, entonces voy a abrir mi pizarrita. Empezaremos ya más. Ya saben que si tienen alguna duda durante la explicación, algo que no entiendan, me dicen más. Por micrófono mejor todavía. Ah, y por si acaso su examen va a ser en Java, como les habían mencionado. No se va a habilitar la opción de Python. Ya está. Entonces dice, esta ecuación dice, dado un vector 9 como el que han llevado de k segmentos, verificar si existen dos primos por sector. ¿Ya? Entonces digamos que yo tengo un vectorcito más o menos de este estilo. ¿Ya? Y supongamos que son sectores. ¿Ya? Aquí hay 4 sectores. ¿No ven? Como ya no vamos a con la LIC, saben que es un sector. Entonces aquí sigue teniendo más posiciones. ¿No ven? Entonces lo único que vamos a hacer nosotros es por cada uno de estos, ¿no ve? Por cada uno de estos verificar si hay dos primos. Entonces si tenemos que verificar si hay dos primos, tenemos que poner un contador, ¿vale? Por ejemplo, si aquí digamos está el 2, en todo este sector está el 2, la cantidad de primos sería 1. Entonces no cumple la condición, ¿no ve? Por ende, en este sector, en este primer sector, la respuesta sería no, no hay 9 dos primos. Por ejemplo, en este sector puede estar el 2 y el 3. Aquí sí hay dos primos, entonces la respuesta sería sí. Aquí, por ejemplo, puede estar el 2, el 3 y el 5, y la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque tiene que ser exactamente dos primos, ¿ya? Y si aquí no hay ningún primo, pues la respuesta sería tampoco, que no. Entonces, la única respuesta es cuando exactamente hay dos primos, ¿ya? ¿Cómo se suele hacer esto? Bueno, vamos a ir por posiciones. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? En este caso nuestro vector, ¿no ve? Tiene un tamaño de 16 y cada sección tiene un tamaño de 4. ¿Ya? Sabemos que está indexado desde 0. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nosotros nos vamos a poner un contadorcito, ya, un contadorcito que inicialmente va a estar en 0, ya. Entonces, vamos a poner vamos a ir avanzando. La primera iteración va a ser 0, la segunda va a ser 1, la tercera va a ser 2, la cuarta iteración va a ser 3, la quinta iteración va a ser 4, ya. Y aquí es donde hacemos el stop, ¿no ve? Porque el contador, bueno, legalmente desde aquí se vuelve otra sección, ¿ya? Y casualmente es cuando este contador se encuentra en 4. Es decir, que si este contador es igual al K, significa que yo ya he alcanzado una primera sección, ¿ok? Entonces, en vez de ponerle 4, podría ponerle 0, ¿no ve? Para que la siguiente empiece en 1, la otra en 2 y la otra en 3 y la próxima va a estar en 4. Y nuevamente se cumple que esto es igual a K. Entonces no le voy a poner 4, le voy a poner 0, ¿no? 1, 2, 3. Otra vez se va a volver 4 y le pongo en lugar de 4 le pongo 0 y sigo iterando. 1, ¿no ve? 1, 2, 3, ¿no ve?
aquí me va a dar 3. Y por último, noten que hasta ahí no nos va a llegar mi iteración, ¿no ve? Al 4 aquí ya no abrí. Entonces lo que podríamos hacer, por ejemplo, es ponernos un valor ficticio aquí. Podríamos ponernos un valor ficticio, digamos un -1, para que aquí alcance el 4, ¿no ve? Y poder tomar de nuevo esta sección. Sería como cuando manejábamos cadenas, ¿no ve? Le poníamos un espacio extra para contar palabras. Lo mismo sería. Le ponemos un valor ficticio para que se pueda tomar todo este segmento. ¿Ya? Es una de las cosas que podemos hacer. ¿Ok? Entonces, primero vamos a catalogar secciones. Primero veremos que estamos recorriendo bien cada una de las secciones. ¿Ya? Entonces, como ya les he dicho anteriormente, método leer, método mostrar, yo no voy a hacer porque consume tiempo, ¿ya? Entonces se asume que ustedes ya saben eso porque pues lo hemos avanzado casi todo, casi un mes, ¿no? Un mes y medio más o menos, entonces ustedes se supone que ya están capos para eso, ¿no ven? ¿Ya? Y lo que voy a hacer yo es directamente darme un vector con datos ficticios, ¿eh? Entonces me voy a crear mi vector, ¿ya? Y este vector va a tener los datos, digamos va a ser 1, 2, 3, 4, aquí le pondré 1, 4, 4, 2, 3, ahí, 1, 2, 3, 1, aquí le voy a poner 2, 3, 5, 7, aquí le voy a poner 1, 4, 6 y 8. Sí. El tamaño de mi vector es actualmente de 16 y los segmentos, ¿no ven? Los sectores son de 4 en 4. ¿Ya? Son de 4 en 4. Entonces voy a hacer esto. Lo que voy a hacer es primero voy a mostrar los primeros 4, luego los siguientes 4, luego los siguientes 4 y luego los siguientes 4. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Primero, como les había dicho, me voy a declarar una variable C, ¿no ven? Una variable C para poder hacer eso. ¿Ya? Voy a ponerle int C, va a ser igual a 0. Luego, como tengo que recorrer, ¿no ve? Posición por posición, entonces voy a poner un for desde 0 hasta n, ¿no ve? Ya está. Listo. Ahora sí, habíamos dicho que por cada iteración, ¿no ve? Yo tengo que aumentar en 1. Entonces C va a aumentar en 1. O tranquilamente le puedo poner C++. ¿Ya? C++. Después, por ejemplo, ¿cuál era la validación que yo tenía? ¿Ve? Por ejemplo, si C es igual a K, lo que decían, ¿no? Si C es igual a K, como pasaba en estos casos, ¿qué tiene que pasar con la variable C? Tiene que ponerse en 0. Nada más. ¿No ve? Entonces, veremos qué valores está tomando C. Ya, voy a poner system.out.println. Aquí le pondré print, le voy a poner C. Aquí le voy a poner un print line para que me lo imprima con un salto de línea. Espero que esté bien. Ya está. Entonces ahora sí ejecuto Javas ejercicio 1. Le doy a enter y ya. Por ejemplo, aquí me han mostrado 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, a ver, ¿qué pasa si esto lo pongo más aquí arribita? Voy a hacer esto. Y ahora noten que ya me da bien. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ya, entonces está bien. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, en lugar de mostrar la variable C, digamos, yo podría mostrar el contenido del vector en la posición iésima. ¿Ya? Podría hacer esto. Vector en la posición. Aquí voy a poner vector en la posición iésima. Ya está. Entonces cuando ejecute, noten que ahora me sale
1, 4, 4, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 5, 7 y el último sector que sería 1, 4, 6. ¿Ya? Entonces ya lo tengo aquí catalogado por sectores. ¿Ya? Donde principalmente estoy trabajando aquí. ¿Ya? Hasta ahí estoy trabajando. Por ejemplo, aquí, en este caso, yo podría hacer esto. Aquí le voy a poner system, todo le copiaré esto aquí, ¿ya? Aquí le voy a poner fin del sector, ¿ya? Haciendo referencia a que el sector de arriba ha terminado, digamos. Gracias a esto, ¿no ve? Hemos recorrido un sector y cuando C se ha vuelto igual a K, ¿no ve? Es decir, cuando ha pasado esto ha pasado, entonces ha puesto un salto de línea y dice fin del sector. Luego empieza con el nuevo sector y así sucesivamente, todos los sectores, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si aquí no hubiera habido un elemento, digamos? ¿Ya? Y aquí hubiera pasado con 15. Entonces nuestro algoritmo no hubiera tenido mayor problema, ¿vale? No más que aquí al final ya no me va a mostrar fin del sector. ¿Por qué? Porque este sector solo tiene 3 elementos, ¿ya? Y aquí le estamos diciendo que sea igual a K. Entonces, aquí solo tiene 3, pero K vale 4. En el segmento final nunca va a entrar, ¿ya? ¿Cómo podría yo arreglar eso? ¿Ya? Y es que yo puedo poner la condicional, ¿no ve? Si C es igual a 4, entonces el sector termina, ¿verdad? Y el único caso en el cual el sector termina, pero no siempre va a tener 4 elementos, es en el último sector, ¿verdad? ¿Cómo sé que es el último sector? Porque estoy recorriendo el último elemento, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería mi condición aquí? Que o bien el sector haya terminado de recorrerse o que el valor de i sea igual a n-1, porque recuerden que esto va a ir desde 0 hasta n-1 y la última iteración es n-1. ¿Ya? Entonces noten la diferencia, que ahora sí podemos trabajar con sectores que no siempre pueden llegar a completarse. Es decir, que aquí tienen 4 elementos, pero el último sector no ha llegado a completarse y solo tiene 3. Pero igual nomás podemos trabajar como si fuera sector gracias a esta instrucción de acá. ¿Ya? Entonces con eso ya tenemos nuestros sectores y todo eso. ¿Ya? Ahora, ¿cómo abarcamos el problemita? ¿Ya? Porque ahora ya estoy manejando sectorcitos. Entonces, ¿qué digo aquí? Por ejemplo, cada vez que viene a recorrer por acá, ¿no? Cada vez que viene a recorrer por acá, yo podría validar que este vector en la posición iésima sea primo o no sea primo. Es decir, por ejemplo, en este caso, en el 1, va a verificar, ¿es primo? No. Entonces, ese contador de primos no va a aumentar, ¿no ve? Al contrario, en estos dos casos, que sí va a aumentar. Y mi contador va a quedar como 2, ¿ya? Y en este caso se va a volver, o sea, no va a aumentar nada porque el 1 no es primo. Y al final dice, el sector ha terminado. Entonces se viene adentro de esta condicional. ¿Ok? Entonces, como ya tenía contado la cantidad de primos de este sector, aquí tranquilamente yo puedo mostrar si ese sector en el que yo estaba trabajando, ¿no ve? Ha cumplido con la condición de que había 2 números primos. ¿Ya? Y ya, entonces es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a trabajar sector por sector. Ya, supongamos que en este sector está el 1, el 2, el 3 y el 1 nuevamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir recorriendo uno por uno, ¿ya? Preguntando si es o no primo. Una vez que se salga del sector, es decir, cuando llegue a esta línea, eso significa que
yo tengo que verificar si la condición se cumplía y mostrar el resultado para ese sector, ¿ya? Entonces yo aquí me voy a poner un contador de primos, ¿ya? Con primos, que va a empezar en 0. Y aquí verifico, ¿ya? Le pongo si será primo el vector en la posición iésima. Si es primo el vector en la posición iésima, ¿qué hago yo? Entonces mi contador de primos que incrementa en 1. Y eso es todo, ¿ya? El algoritmo ya se va a encargar de hacer esto manualmente. Lo único que me interesa es que al final del sector verificar, ¿qué cosa? Que si el contador de primos es igual a 2, como me dice el ejercicio, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar un OK o tengo que mostrar una positiva o una negativa. Es decir, que si se cumple la condición, ¿no ve? Que si se cumple la condición, entonces voy a poner este sector sí cumple, ¿ya? Y si no cumplía la condición, entonces tranquilamente pongo este sector no cumple, ¿ya? No cumple. Entonces ahora, y aquí no tengo la función es primo, entonces tengo que crearme esa funcióncita, ¿ya? Y lo puedo crear donde, aquí abajo del main, después del main lo creo. Entonces le pongo public static, porque así es la notación, boolean, porque vamos a hacer esto. Vamos a hacer que esta función es primo me devuelva un 1 o un 0, es decir, que me devuelva un número, ¿ya? Entonces aquí pregunto, ¿es primo? En aquí sería boolean, ¿no ve? Aquí sería entero. Es primo. Entonces yo quiero verificar si el número x es primo o no es primo, ¿ya? Verificación de primalidad clásica, la de toda la vida, ¿no ve? Eso ya ustedes también lo saben de memoria. Creo que se pueden aburrir si es que les explico cada rato, ¿no ve? Entonces esto lo voy a hacer manualmente. Ya, entonces hasta este punto nosotros ya tenemos nuestra verificación de primalidad y todas esas cosas, ¿no? Ya sabemos qué hace el algoritmo y cómo funciona. Ahora voy a hacer correr nuevamente esto. ¿Qué dice? Dice este sector no cumple, que debería haber cumplido por si acaso. Dice este sector no cumple y este tampoco cumple. Ahora, ¿dónde podría estar el error? ¿Alguien se le ocurre dónde podría estar el error? Ya. Entonces, el error ocurre aquí. Ya, o sea, estamos contando los primos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí va a tener el valor de 1. Ya. Después va a recorrer todo el sector y esta condición no se va a cumplir, ¿verdad? El problema viene acá, después del if. ¿Por qué? Porque nunca reseteamos el valor de la variable count primos, ¿ya? Es decir, que hasta este punto sigue con el valor de 1. Y cuando venga a trabajar con este sector, ¿qué va a pasar? Va a contar más 1, se va a volver 2. Más 1, se va a volver 3. Que significa que hay 3 números primos. ¿No ve? Entonces nunca va a entrar aquí. Por eso estaba mal. Entonces aquí en count primos le pongo 0. Voy a resetear la variable. Entonces ahora ven que en el sector 2, ¿no? En el sector 2 ya me dice que sí efectivamente hay un número primo. Entonces, por ejemplo, ya yo puedo manipular esto directamente, ¿no? Digamos, aquí le puedo poner 3
aquí le puedo poner 3, hago correr y ya me dice si cumple o no cumple. Ahora, aquí hay algo malo, ¿no? Y es que, por ejemplo, no me muestra qué sector es. El sector 1, el sector 2, el sector 3, 4. Sería bonito que me muestre eso. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Ya le voy a poner aquí sector o sec, le voy a poner. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde tengo que hacer la modificación? Tengo que hacer aquí. Aquí. Aquí tengo que hacer la modificación. ¿Ya? ¿Cómo? Pues le pondría el sector, y aquí hago un intermedio, ¿ya? Y le pongo sec, ¿ya? El sector tal, ¿no ve? Si cumple o no cumple, ¿vale? Si yo hago compilar esto y ejecuto, todo esto me va a salir como ceros, ¿ya? Porque nunca estoy modificando el valor de la variable sec. Entonces, ¿dónde voy a modificar? Aquí afuera, ¿ya? ¿Por qué adentro del if? Porque se supone que si entra a este if, entonces ya ha terminado de procesar todo un sector. Entonces ya tengo un sector adicional, ¿verdad? Entonces por eso es que mi variable sec va a aumentar, en ese punto va a aumentar en una unidad, ¿ya? Y ahora sí me dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces aquí me dice que el único sector que cumple es el sector 3, ¿eh? Entonces este es el sector 1, este es el sector 2 y este es el sector 3. Y vean que sí cumple, ¿no? Porque aquí hay el número 3 y el número 2. Que efectivamente son dos números primos, ¿no ven? ¿Qué pasa si yo quisiera un sector de tamaño... Yo quisiera sectores de tamaño 2. Los sectores que cumplen son el sector 5 y el 6, ¿no? Este sería el 1, este sería el 2, este sería el 3, este sería el 4, este sería el 5, que tiene el 2 y el 3, que sí son primos, y el sector 6, que serían el 5 y el 7, que también son primos, ¿no ve? Y bueno, entonces así es como manejamos los sectores, ¿ya? Y este es un buen truquito que se puede hacer, ¿no? Para el manejo de todos esos, que me imagino que también lo han debido de ver con la licenciada, ¿ya? Con la licenciada. Punto clave desde aquí a ahora. Ya hemos resuelto el problema, sí, pero cuando la licenciada me pida posiblemente mi diagrama en el examen, tengo que llevar todo esto a una función, ¿ya? Porque lo he programado aquí, todo listo, todo chévere, pero tengo que llevar a una función como esto. ¿Cómo le podría hacer yo? ¿Ya? Y aquí depende de cada uno de ustedes. Hay distintas formas de hacer las cosas. Ya yo voy a hacer la que a mí me parece mejor. ¿Ok? Bueno, no es tan buena, pero al menos nos puede salvar, ¿no ve? Entonces, todo lo que está aquí adentro, yo lo puedo llevar a un procedimiento. ¿Por qué un procedimiento y no una función? Porque yo no quiero que me devuelva algo este procedimiento, ¿ya? Si quieren, hacen que devuelva algo, si no, no también, ¿ya? Pero yo no quiero que devuelva nada, entonces todo esto lo voy a llevar a un procedimiento. Entonces le voy a llamar a mi procedimiento resolver. Y como nombre le voy a pasar el vector, la cantidad de elementos del vector y cuántos elementos tiene que tener cada sección, ¿ya? Entonces aquí abajito yo me voy a crear public static void resolver, y como parámetros, ¿qué necesito yo? Mi vector, ¿no ve? Mi número de elementos y la cantidad de elementos por cada sector, mi variable k. Ya le he puesto todo eso adentro de un procedimiento. En teoría sí estoy cumpliendo con, ¿cómo se dice? Modularidad, ¿no ve? Modularidad. Entonces ya tengo todo eso, ya. Y ya, porque ahorita, por ejemplo, recorro elemento por elemento, verifico si es primo. Esto de acá también se lo podría llevar a una sección, digamos. Por ejemplo, se podría hacer así.
O sea, lo ideal sería tener esto, ¿no ve? Si es sección más o menos así. Ya sé que es medio abstracto y medio raro, por eso hasta ahí nomás lo vamos a dejar. Ya, porque ahorita no se me ocurre cómo hacer. Tampoco. Ya, pero ya hemos llevado todo esto a procedimiento. Entonces, ahorita normal tiene que funcionar esto. Ya, si yo compilo, y si ustedes también están en Windows con su consola de comandos, le ponen java c, ¿no ve? Y ejercicio 1 punto java. Ya, esperen a que compile y después ejecutan su ejercicio 1. Y noten que sigue dando la misma respuesta, no cambia nada. Entonces, una vez que yo tenga todo esto, ya pues directamente lo llevo a mi diagrama de flujo. Nada más. Entonces, la clave en el examen es: primero hagan el código, háganse aceptar por el juez y ese mismo rato hagan su diagrama de flujo. ¿Ya? Para que les alcance tiempo. Porque imagínense que van a dejar el diagrama para el último momento, tal vez ni les alcance tiempo. Entonces, preferible es asegurar esa pregunta de manera completa. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas que tengan? A ver, lo voy a hacer como en mi otro paralelo, ¿ya? Más o menos para las 3 de la tarde nos vamos a dar un intervalo de 5 minutitos, ¿ya? Para que descansen, escuchen música o para que se desestresen, ¿ya? Y en esos 5 minutitos me ponen sus preguntas por chat. Los que tienen miedo de hablar por el micrófono, ¿ya? Y así despejamos dudas y no les obligo a hablar también, ¿ok? Pero más o menos así es un ejercicio tipo examen, digamos. No es muy difícil, han visto, en 10 minutos lo hemos codeado todo esto y ya. ¿Ya? Por si acaso, esto de aquí ustedes tienen que hacer lectura desde teclado. O sea, no pueden hacer lo que he hecho yo ahorita de declararme un vector así y ya. ¿No ve? Ustedes tienen que tener sus propios métodos, digamos, su public, static void, leer vector, digamos, ¿no ve? Y hacer esas cosas. Luego, para verificar que están haciendo todo bien, tienen que crear su método para mostrar vector y esas cosas, ¿verdad? Eso tienen que hacer ustedes. Y ahorita no hago por el tiempo, porque tengo que explicar. Y para que no esté tardando yo en lecturas y esas cosas. ¿Ya? Y eso. Entonces así se hace este ejercicio. ¿Ok? Vámonos al segundo ejercicio. ¿Qué nos dice? Le estoy poniendo un ejercicio de cadenas porque tal vez entre a su examen, ¿no ve? Bueno, debería entrar a su examen porque se supone que tiene que ser de ordenamiento, vectores y strings. Entonces tiene que entrar esto. ¿Ya? ¿Y qué me dice aquí? Dice, dado un texto, mostrar las palabras que tienen al menos una minúscula y una mayúscula. Ya, eso ustedes como pan comido tienen que hacerlo, porque es bien facilito. Ya, entonces digamos que yo tengo el texto: hola, ¿cómo están todos? ¿No ve? En ya esta clase. Estamos aburridos, vamos a decir, ya, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Entonces estamos así: hola, ¿cómo están todos en esta clase? Entonces, si todo esto es mi texto, ¿no ve? Si todo esto es mi texto, ¿cómo tendría que ser mi respuesta? Mi respuesta tendría que ser hola, ¿no ve? Porque esto tiene una mayúscula y una minúscula. ¿Cómo? Tiene minúsculas, pero no tiene ninguna mayúscula, entonces lo omito. Están también no tienen minúsculas, bueno, tienen minúsculas, pero no tienen mayúsculas. Todos, aquí está mal porque no tiene minúsculas, no lo tome en cuenta. En tampoco lo tome en cuenta. Esta sí lo toma en cuenta. Y clase sí lo toma en cuenta. A ver,
Porque estas palabras son las que tienen una mayúscula y una minúscula. ¿Ok? Una mayúscula y una minúscula. Entonces, eso vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, primerito, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer todo este texto. ¿Ya? Todo ese texto. Entonces, ya, voy a hacer la lectura. String S, ¿no? ¿Y cómo leo? Tengo que usar la librería Scanner, ¿ya? Y si les da error, no olviden colocar esto de acá, el import. ¿Cómo se hace esto? S va a ser igual a next, bueno, sc.nextLine, ¿ya? No van a poner el next, ¿por qué? Porque solo les va a leer una palabra, ¿ya? Si ponen next line les va a leer toda la línea, ¿ya? Entonces verificaremos, por si acaso, que el texto que hemos ingresado esté correcto, ¿ya? Tiene que estar correcto. Entonces aquí le voy a poner Java ejercicio 2, ¿no ve? Y me está pidiendo que ingrese datos, ¿ya? Pero lo que voy a hacer yo, como estoy manejando Sublime o Visual Studio en algunos de ustedes, entonces le voy a decir que la entrada de datos, ¿no? La entrada de datos provenga del archivo que se llama entrada. Me he creado este archivo, ¿no? Eso igual ya no les explico porque ya lo saben. Entonces aquí le voy a poner entrada, ¿ya? Y el texto directamente me lo ha leído. Está bien, está bien. Seguiremos avanzando. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál va a ser mi estrategia con las cadenas? ¿Cuál es el primer paso? Y en esto sí que les he molestado harto ante clases anteriores. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer cuando tengo que trabajar palabra por palabra? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se le ocurre? Que después de cada espacio eh, viene una palabra. Sí, sí, exactamente. Después de cada palabra viene un espacio, lo que significa que antes de ese espacio había una palabra. Medio raro, pero sí, está bien. Está muy bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Para no perder mi palabra, mi texto original, me voy a crear una copia, ¿ya? Por si acaso. Y a esta copia le voy a agregar un espacio extra, ¿ya? Un espacio extra. Ahora recorro carácter por carácter, ¿ya? Verificando y obteniendo cada palabra, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a poner for. Bueno, primero obtendré el tamaño de toda mi cadena, ¿no ve? Que sería sp, sería sp.length. A ver, creo que es así. Así es, ya, espero que sea así. A ver, no me acuerdo muy bien cómo era esto. System.out.println. Voy a imprimir el tamaño de mi cadena. 37, debe ser. Voy a confiar en que sí. Ya. Entonces voy a recorrer carácter por carácter, posición por posición, ¿ya? Y menor a tam y más. Por si acaso, ¿ya? Aquí nunca se pone menor o igual. Nunca, ¿ya? ¿Por qué? Porque digamos que yo tengo la cadena hola, ¿ok? Las cadenas están enumeradas desde 0. Y a pesar de que esto tenga 4 caracteres, solo se recorre desde el 0 hasta el 4 menos 1, es decir, hasta el 3, ¿ya? Ahora, si se les complica mucho, digamos, hacer esto, ¿no? Entonces le ponen tranquilamente que i empiece en 0, ¿ya? Y que i vaya hasta tamaño menos 1. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Qué voy a hacer ahora yo? Tengo que obtener carácter por carácter. ¿Cómo hacía eso? Me pongo de tipo carácter C igual a
cp punto el charat y, ¿ya? Lo que hace esto, si se acuerdan, es obtenerme el carácter iésimo de todo mi texto, ¿ya? Por eso ven aquí, digamos, yo le digo, obtén el carácter iésimo, mostrame el carácter y un salto de línea. Por eso es que me lo están mostrando así, ¿ya? Listo. Ya. Sé que a veces me voy a saltar algunas cosas, ¿ya? Y es porque se asume que ya lo saben, muchachos, en verdad. Y me disculpo con las personas que dirán, está avanzando muy rápido en esta clase en específico, ¿ya? Porque no solo correr tanto, pero esto se supone que ustedes ya lo saben, ¿no ve? Porque ya lo hemos visto varias clases. Entonces no me puedo detener a explicar a una persona lo que ya saben 25 personas, ¿verdad? Entonces, recordando el algoritmo para obtener palabra por palabra, yo obtenía carácter por carácter, ¿ya? Cada uno de estos caracteres lo concatenaba hacia la derecha a mi palabra vacía Word, ¿no ve? Porque aquí almacenaba cada una de las palabras, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo? Si el carácter C es igual al espacio, que haga algo, caso contrario que haga otra cosa. Si no era el espacio, significa que era una letra, ¿no ve? Entonces, como es una letra, que me lo concatene a mi palabra Word, ¿ya? Pero si era un espacio, ¿no ve? Si era un espacio, significa que yo ya he terminado de leer una palabrita. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Primero, voy a hacer esto, para que me crean. Voy a imprimir la palabra, ¿ya? Y por último, lo que se hace es resetear la palabra. ¿Ok? Ahora van a ver aquí algo interesante y es que me va a dar un error posiblemente. Ah, no me ha dado error, perfecto. A ver, ya sé por qué no me da el error. Ya. ¿Qué pasa si yo tengo espacios extra por acá, tengo por acá, tengo por acá, tengo por acá, digamos? Incluso podría tener acá, ¿ya? ¿Qué pasa en ese caso? Noten que me ha dado errores. A estos errores me refería. Miren. ¿Cómo puedo arreglar yo eso? ¿Ya? Eso es bien facilito. Y es que, miren, yo voy a mostrar la palabra solamente cuando tenga al menos una letra, ¿ya? Es decir, cuando su tamaño sea mayor a 0. Si es que eso, punto length, si es que eso sucede, entonces recién me va a mostrar, ¿ya? Así es como se hace la depuración de estos espacios extra, para que no me muestre toda esta cosa tan fea de acá, ¿ya? Entonces es lo que se hace. Así yo ya tengo palabra por palabra y no me preocupo de los espacios extra, ¿ok? Entonces ya tengo aquí yo mis palabritas. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Verificar si esa palabra tiene mayúsculas y tiene minúsculas. Entonces, en este punto, en lugar de mostrar directamente, hago una validación, pues. Y voy a ponerle, me voy a crear un procedimiento para esto, ¿ya? Sé que lo más intuitivo es hacer esto. Crearse una función que se llame tiene mayúscula y minúscula, ¿no ve? Y eso está muy bien, esto está excelente, porque legalmente así se tendría que hacer, ¿no ve? Pero yo le voy a hacer de otra forma, ¿ya? Para variar. Y lo voy a hacer con un procedimiento. Es decir, me voy a crear un procedimiento que se llame mostrar si cumple,
nada más, así tal cual. Mi procedimiento se llama mostrar si cumple. Creo que lo que hace está más que claro, ¿no ven? Entonces me voy a crear ese procedimiento, ¿ya? Y como parámetro va a recibir una cadena, un string, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Pues yo ahora estoy trabajando con una palabrita, con una sola palabrita, ¿ya? Con uno de estos. Entonces tengo que validar si tiene mayúscula o tiene minúscula. Entonces, ¿cómo hago esto? Hago un recorrido carácter por carácter, ¿no ve? Y en una variable booleana o un contador como quieran, si es minúscula, entonces esa variable lo ponen en true o aumentan en 1, ¿ya? Si es mayúscula, lo mismo, lo ponen en true o aumentan en 1, ¿ya? Es decir, ya me voy a crear un mini, no, ¿cómo sería? Minu y en mayu que está en 0, ¿ya? Contador de minúsculas, contador de mayúsculas. Entonces, aparte me voy a obtener el tamaño, ¿ya? El tamaño de la cadena S, ¿vale? Porque tengo que recorrer carácter por carácter. Entonces me dispongo a hacer eso. Recorrer carácter por carácter, ¿no ve? Y para hacer eso, sí o sí tengo que obtener el carácter iésimo. ¿Con qué? Con la función charat. Ahora, a ver un ratito. Por ejemplo, si mi palabra solo tuviera estas, si mi palabra solo fuera hola, ¿no ve? Voy a mostrar esa palabra que me está llegando por parámetro, ¿ya? Y voy a mostrar cada uno de sus caracteres, ¿ya? Por ejemplo, aquí está la palabra hola y me muestra cada uno de sus caracteres, ¿ya? Si yo aquí le pongo esto, me está mostrando números. Me está mostrando números. ¿Y es por qué? Porque esta carácter, gracias a esta instrucción, ¿no ve? Que se está subiendo y bajando, estoy obteniendo el ASCII del carácter, ¿ya? ¿Por qué quiero obtener yo el ASCII? Y es porque, digamos que si yo no sé cómo validar entre mayúsculas y minúsculas, no sé esa función, no la conozco, nunca me han enseñado, ¿ya? Pero yo puedo conocer, bueno, puedo tener conocimiento no de todos los valores de la tabla ASCII, sino de cómo están organizados los caracteres en la tabla ASCII, ¿ya? Y es que, por ejemplo, el ASCII de la letra A minúscula es el 97 y el ASCII de la letra Z es el 122. Entonces, cualquiera de estos caracteres que está entre el 97 y el 122 significa que son minúsculas y que aparte son letras, ¿ya? Y lo mismo pasa con esto de acá. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Que tranquilamente me puedo hacer esto. El L va a ser así A y el R va a ser igual a Z. Nada más. Porque se supone que esto ya es número, ¿ya? Entonces lo que puedo hacer es lo siguiente. Miren, puedo poner si el es ¿cómo le podemos poner esto? Si es minúscula la C, entonces mi variable minu, ¿no? Mi variable minu que aumente en 1, ¿no? Caso contrario significa que es mayúscula, ¿verdad? Entonces mayu que aumente en 1 y ya está, ¿ya? Ahora, ¿qué me falta a mí? Crearme esta función que se llama minu para saber si es minúscula. Y como está dentro de un if, podemos intuir que esto es un booleano, ¿no ve?
y como parámetro le mando un carácter. Entonces aquí hago toda esa conversión que les había dicho. Primero obtengo su valor ASCII, ¿no ve? Del carácter C. Y después obtengo el valor ASCII de la letra A y de la letra Z. ¿Ya? Al final verifico si el ASCII está entre la A, ¿no ve? Y este ASCII, caray, ASCII está entre la Z. ¿Qué voy a hacer yo? Retorno un verdadero. Caso contrario, retorno un falso. ¿Ya? Y sé que por diagrama de flujo esto no se puede hacer, ¿no ve? ¿Cómo podemos simularlo? Podemos crearnos un booleano switch que inicialmente esté en falso, ¿verdad? Y si este ASCII está entre la A y la Z minúscula, entonces ese switch que se ponga en true, ¿no ve? Y al final simplemente retorno el switch y ya está. ¿Listo? Entonces hasta este punto, ¿no ve? ¿Qué hago con esto? Recorro carácter por carácter de cada palabra, ¿no ve? Obtengo el 10º carácter. Y para ese carácter que voy a obtener, pregunto si es minúscula, ¿no ve? Si es minúscula, entonces mi variable que cuenta minúsculas va a aumentar en 1. Caso contrario, significa que era mayúscula. Entonces mi variable de mayúsculas aumenta en 1 también. ¿Ya? Al final de todo esto, yo ya tengo que tener cuántas minúsculas tengo y cuántas mayúsculas tengo. Entonces, ¿qué me decía mi problemita? Me decía mostrar las palabras que tienen al menos una minúscula y al menos una mayúscula. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que si minúscula es mayor a 0, ¿no ve? Y mayúscula es mayor a 0, cumple la condición, ¿no ve? O si quieren pueden ponerle así, es mayor o igual a 1, mayor o igual a 1. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, si minúscula y mayúscula ocurren en la palabra, ¿qué significa? Que tengo que mostrar ¿a quién? A la misma palabra. Y ya está. ¿Dónde está? Esto tengo que borrar. Y aparte, esto voy a restaurar a lo que estaba más antes. Entonces ahora cuando yo haga correr, noten que ahora ya me muestra lo que necesitaba. Hola, ¿no ve? La palabra esta y por último la palabra clase, que son las 3 únicas palabras, ¿ya? Que efectivamente tienen mayúsculas y minúsculas adentro de sí. Listo. Entonces, así es como se hace este problemita. Ya. Ahora, esto de verificar si es minúscula o mayúscula, creo que en diagrama de flujo tiene su propia notación, ¿no ve? Creo que es is lower o is upper. No me acuerdo muy bien cómo era. Pero tenían sus funciones. Con la LIC yo creo que hablando debe de llevar eso en sus PDFs debe estar. Entonces, por ejemplo, este paso de crear esta función, si hubieran podido ahorrar, si es que con la LIC han avanzado esto. ¿Ya? Así es como se resuelve este segundo ejercicio. Ya. Preguntas, dudas, consultas que tengan. Les voy a esperar. Lo ponen nomás ahí. Sí, dime. ¿Podría volver a mostrarnos cómo subir al Catito Quest el código, por favor? Ya.
Primero eso más. Primero se loguean, ¿no? Le dan a entrar, ponen su nombre, su contraseña y la. Luego, por ejemplo, están en concursos, en su examen van a estar en algo así. Y va a pasar algo como esto, ¿no? Primer parcial y de la Liga igual. Digamos que este es el primer parcial, ¿ya? Entramos acá. Y nos van a aparecer una lista de problemas. Entonces yo me voy al primer problema o cualquiera de ellos. Me aparece la descripción, lo leo, lo resuelvo y ya estoy listo para enviar. Entonces le cliqueo aquí en enviar. Selecciono el lenguaje. En el caso de su parcial solo va a estar disponible Java, ¿ya? Pero si aparece Python y aparece Java, o sea, si aparecen más lenguajes de programación, ustedes súbanlo en Java. Tienen que ser en Java. Entonces ahí ustedes se van a su código, le dan control C, control V, lo pegan, ¿no ve? Y aquí, en esta parte, le ponen main. Creo que es con mayúsculas. Main. Ese es el único cambio que tienen que hacer. Nada más. Le ponen main y listo. Le cliquean a enviar. Ya está. Ahí les va a juzgar el juez qué tal su respuesta o qué tal no. ¿Ya? Y si les da respuesta equivocada, pues vienen aquí y verifican cuál ha sido su error. ¿No ve? Y ya. Ahora, si no les muestra, pues en alguno de los casos posiblemente haya fallado. Ya. Y eso, nada más. Entonces, por ejemplo, si quieren ver qué ejercicios han hecho sus compañeros, porque quieren saber cuál es el más fácil y todo eso, se vienen aquí a Standing, ya, y ahí les voy a mostrar quiénes han resuelto qué problemas. ¿Ok? ¿Qué más? Y, por ejemplo, aquí en estado, pueden ver a qué hora lo han mandado sus compañeros. Y ojo aquí, nos informa el lenguaje en el que lo han subido su programa. Ya, entonces les digo, no hagan sus programas en Python, van a perder tiempo. Solo vamos a calificar los que están en Java. Ya, porque, bueno, si dicen no, como no creo que se fijen que yo he hecho en Python, fácil lo hacemos. Lo ponemos aquí Java y solo vamos a calificar los que están en Java. Nada más. Ya, incluso los aceptados también. Solo los aceptados y los que están en Java. Ahí se hace una depuración y nada más. Y así se sube el ejercicio al patito, pues. Listo. Yo creo que respuesta. Bueno, yo creo que tu pregunta ya lo respondí, ¿no? Entonces, vámonos con el otro ejercicio que dice esto es de vectores igual. Ya. Igual me dice que dado un vector de tamaño n y sectores de tamaño k, ordenar cada sector ascendentemente. ¿No? Es un problema no muy trivial. Raras veces he visto esto en concursos. Pero creo que una vez sí ha entrado un examen. Entonces, vamos a hacer esto, ¿ya? Como ya saben la estructura de cómo tratar este tipo de problemas en los cuales yo tengo que manejar sectores, me voy a dar el lujo de copiar y pegar todo esto. ¿O quieren que lo explique de nuevo? Por mí no hay problema. Pero si quieren que lo explique desde cero, me dicen nomás. Ya está bien así. Esto voy a cerrar, no me importa. Esto sí es importante. Ya. Aquí le voy a poner tamaño 4 y quiero que me muestre los sectores de tamaño 4. System.out.print le.print vector en la posición iésima. A ver.
y cada vez que haya encontrado un sector, perdón, haya finalizado un sector, cada vez que haya finalizado un sector, entonces que imprima un salto de línea, para que me muestre todo bien ordenadito. Y me vengo acá, le voy a poner ejercicio 3, y ya está, ¿no ve? Ya está. ¿Qué hacemos ahora? Me dice ordenarlo, entonces esto lo desordenaré, esto, aquí pondré, digamos, un 7, aquí pondré un 5, aquí pondré un 4, aquí pondré un 10, aquí que venga un 5, aquí que venga un 1, aquí que venga un menos 2, aquí que venga un menos 4, ¿no ve? Aquí que sea menos 1, aquí que sea menos 2, ya está. Y nuestro vectorcito quedaría así, ¿no? Nuestros sectores quedarían así, ¿ve? Entonces lo que me dice es ordenar estos sectorcitos, ¿ya? Nada más simple y sencillito. Y aquí este ejercicio es bien facilito, ¿no? Porque lo único que tengo que hacer es recordarme cómo funciona el ordenamiento, ¿no ve? Porque si yo quería ordenar el vector, todo el vector, ¿no ve? Yo sabía que mi vector iniciaba en la posición 0 hasta la posición n-1, ¿ya? Por eso hacía mi for, ¿no ve? Por eso poníamos los for en 0 y le poníamos menor a n, ¿no ve? Entonces, este es un caso general. Si yo quisiera especificar esto, a este límite le pondría a llamar L y a este límite le pondría a llamar R, ¿no ve? Entonces, si yo quiero ordenar el rango L y el rango R, yo simplemente necesitaría estos dos de acá, ¿no ve? Y en el for, lo que tendré que hacer es poner el for, ¿no ve? Que I ya no inicie en 0, ¿no ve? No, sino que inicie en L, ¿no ve? ¿Y hasta dónde va a ir? Va a ir hasta R, ¿no ve? Y lo que le digo es que me ordene el vector en este rango. Solo es una pequeña modificación del vector, del método de ordenamiento burbuja, ¿ya? Primero probaremos esa teoría que tengo ahorita, ¿ya? Que yo le voy a mandar la posición L y la posición R, ¿no ve? Y me tiene que poder ordenar todo el vector, ¿ya? Entonces me voy a crear mi método burbuja, ¿ya? Public static void burbuja. ¿Y qué le voy a mandar? Le voy a mandar el vector, obviamente, de donde voy a trabajar, y le voy a mandar el rango en el que quiero que ordene, ¿ya? Que va a ser el LR. Entonces, ¿cómo era el ordenamiento burbuja? A ver, vamos a recordar. Algunos van a decir, no, si el ordenamiento burbuja no es así, que esto tiene que empezar en I, que esto tiene que ir en menor igual. Eso no importa, ¿ya? Porque de todas formas, suficiente con poner dos for, ¿ya? No por el hecho de que esto va a estar así en 0, significa que su algoritmo va a ser lento, porque no lo saben por el momento, pero el mismo hecho de usar el ordenamiento burbuja ya es lento. O sea, no importa que aquí le pongan I, va a seguir siendo igual de lento. Y este ordenamiento nunca se usa para programación avanzada. Otro se usa, pero esto nunca se usa. Por eso no importa qué modificación le hagan al burbuja, igual nomás va a ser lento. ¿Ya? Entonces, aquí le voy a poner int out. Bueno, sería variable temporal, va a ser igual a ar en la posición iésima. Esto va a ser así y esto va a ser así, ¿no? Este es el burbuja. Ya. ¿Qué es lo que le decíamos aquí?
que me ordene todo el vector, ¿no ve? Desde la posición 0 hasta la posición n-1, ¿ya? Como les digo, si no les gusta la notación, le pueden poner así, menor o igual a n-1, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? En este caso, yo quiero ordenar desde la L hasta la R, entonces aquí le voy a poner L, y aquí le voy a L, y aquí le voy a poner R. Aquí también le voy a poner L, y aquí le voy a poner R, ¿ok? Entonces aquí cuando yo voy a llamar a mi método burbuja, donde le voy a mandar mi vector y le voy a mandar desde qué posiciones quiero que me lo ordene, de la 0 a la 14, legalmente me lo tendría que ordenar, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer es voy a mostrar el contenido de mi vector para verificar que lo que se está haciendo está correcto. O bueno, que el resultado esté correcto, no lo que estoy haciendo. Print ln. A ver. Ya está. Entonces, ahora cuando voy a correr esto, noten. Esto aquí le he puesto ln. Aquí está mal. Print nomás es. Ya está. Entonces, noten que me lo he ordenado todo biencito. Me lo he ordenado todo correctamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero ordenar esto de acá? ¿No ve? Yo cuento posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 6, posición 7. Entonces es de la posición 4 hasta la posición 7. Yo quiero ordenar ese pequeño rango. Entonces, cuando yo haga correr mi algoritmo, noten que lo de aquí se sigue manteniendo, ¿ya? Que lo de aquí se sigue manteniendo, pero lo que estaba aquí adentro de ese rango se ha podido ordenar. Entonces es lo único que voy a hacer ahora yo, ¿no ve? Como yo ya tengo mi método burbuja que puede ordenar en un determinado rango, entonces yo puedo mandar ese mismo burbuja para cada sector de mi vector, para cada sector, ¿ya? Y esto incluso se simplifica más, ¿ya? ¿Por qué se simplifica más? Porque yo sé que cada sector, ¿no ve? Siempre va a tener 4 elementos, ¿ya? Entonces aquí, ¿qué sería? Sería desde la posición 0 hasta la posición 4, ¿no? Hasta la posición 3, perdón. Luego sería desde la 4 hasta la 7. Luego sería desde la 8 hasta la 11, ¿ya? Y luego desde la 12 hasta la 15. Pero como nuestro vector era de menos un elemento, ¿no ve? Entonces aquí sería desde la 0 hasta la 14. ¿Ya? Y noten, tengo que empezar el ordenamiento, tengo que iniciar desde los múltiplos de k, ¿ya? Por ejemplo, si k es igual a 4, entonces tengo que iniciar desde el 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya no necesito trabajar esto de sectores, ¿no? Parecía que tenía que hacer sectores, pero no es tanto así, es medio engañoso, ¿ya? Y el problema se reduce a algo más sencillito, que es simplemente recorrer posiciones múltiplos de k. ¿Ok? Entonces, primero me aseguraré de que estoy recorriendo las posiciones que están en azul, ¿ya? ¿Cómo hago eso? Entonces voy a poner for entero i igual a 0 y menor a n. Y aquí es donde viene la magia. Y es que ya no voy a incrementar de 1 en 1, sino que tengo que ir incrementando de k en k, ¿no ve? Porque si estoy en 0, la siguiente iteración tiene que estar en 4, que sería más 4,
o en otras palabras, más k. La siguiente iteración es 8, que sería más k. Entonces eso tiene que venir aquí y va a ser igual a i más k. ¿Está bien? Entonces ahora sí voy a mostrar qué valores está tomando mi variable i para saber si estoy haciendo bien o si no estoy haciendo bien. Entonces noten que aquí me sale 0, 4, 8, 12. Entonces estoy recorriendo bien. ¿Ya? Estoy recorriendo bien. ¿Qué hago ahora? Y esta es pregunta para ustedes, para que no me digan que yo nomás hago y que no les hago participar y esas cosas. Si esta es la posición, si esta es la posición iésima, la siguiente posición, o sea, estos los de acá, ¿cómo se puede obtener? I más 3, sí. En general. No, está mal. Para este caso está bien, ¿no? Está bien, pero en general está mal. ¿Por qué? Porque es, digamos que si mi k, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si, supongamos que k es igual a 7. Entonces yo voy a estar en el 0 y el siguiente valor va a ser 6. Va a ser 6, ¿no ve? No va a ser 0 más 3, 3, no va a ser 3. Tiene que ser 6. Entonces en general, ¿cómo sería? Sería i más k menos 1. Nada más. ¿No ve? Entonces el siguiente valor tendría que ser i más k menos 1. ¿Ya? I más k menos 1. Y nos va a dar bien hasta cierto punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí me sale 15. ¿Ya? Entonces no podemos poner pues de manera tan fresca los valores a nuestro antojo. Porque la posición 15 no existe. Porque nuestro vector tiene 15 elementos. Es decir, posición desde el 0 hasta el 14. No hay 15. Entonces, ¿cómo voy a arreglar yo esto? ¿Me complicó? No me sirve. ¿Para qué me voy a complicar? Entonces, lo que yo voy a hacer, me voy a declarar una variable j que va a estar en i más k menos 1. ¿Ya? Si esta variable j es mayor o igual a n, ¿qué significa? Aquí está, por ejemplo, n, el límite de n, ¿ya? Y aquí está la variable i. Y el i más j se ha pasado por acá. Aquí está el j. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tomar el mínimo entre la posición disponible. ¿Ya? Tengo que tomar una posición disponible. Si se ha pasado este j, entonces tiene que ir solo hasta n-1. ¿Ok? Entonces aquí sería, si j es mayor o igual a n, entonces j va a ser igual a n-1. ¿Ya? Y nada más. Y de esa forma yo voy a tener el valor i, ¿no ve? O sea, de dónde tengo que empezar y el valor en dónde tengo que terminar. Y aquí fíjense, 12, 15 y ahora es 12, 14. Porque ahí termina mi límite. Entonces ya tengo todos los rangos que yo quiero. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Para qué me voy a complicar? Voy a lanzar un burbuja de este vector desde la posición i hasta la posición j. Y nada más. Una vez que yo haga correr todo eso, ya están ordenados todos por sus respectivas secciones. Listo. Si yo quiero al revés, ya no hay problema. Le pongo esto al revés, compilo, ejecuto y ya está al revés. Si yo quiero secciones de 6 en 6, ya listo, no importa. Aquí yo le pongo 6.
¿Y qué hago? Correr, listo, ya tengo de 6 en 6. Ya está. ¿No ve? Entonces, ese era el problema. Era sencillito, ¿ya? Entonces, a veces los problemas pueden parecer a lo que ustedes han avanzado, ¿no ve? Que es sectores, como hemos hecho hace rato, ¿no ve? Pero si le haces otro análisis y te das cuenta de ciertos patrones, puedes determinar cómo había que hacer para que sea más sencillo. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Preguntas? Ya no hay preguntas. Entonces vamos al siguiente ejercicio. Y el último que es esto. Dado un texto, y este está más facilito, ¿no? Dado un texto, capturar las palabras palíndromes de un vector. Ah, ya. Capturar las palabras palíndromes. Coma, la importancia de leer bien. En un vector. Aquí está mal. El enunciado está mal. Agregarlos sería agregarlos a un vector y luego ordenarlas ascendentemente. Ya está. Nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Por ejemplo, digamos que yo tengo un texto. Sería... De aquí no vamos a escribir. Y esto. Tengo que ampliar este. Siempre sale pequeñito. Ya. Entonces, supongamos que yo tengo el texto. Hola, Ana. No. Hola, Alan. ¿Cómo está Ana el día de hoy? Aquí le vamos a poner una palabra random, ¿ya? Para tan, digamos. Aquí le pondré así, ¿ya? Y aquí le pondré ZZZ. Ya está. Entonces, yo tengo todo este texto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Qué me dice el problema? De todas las palabras palíndromes que hay, crear un vector con esas palabras palíndromes y ordenar ese vector ascendentemente, ¿ya? Palabra palíndrome. Aquí hay una, aquí hay dos y aquí hay tres. Significa que mi nuevo vector tiene que tener ZZZ, Ana y por último ACBCA. Mi nuevo vector tiene que tener estos tres elementos. Solo estos tres elementos. ¿Ya? ¿Cómo voy a hacer eso? Y aparte todavía tengo que ordenarlo. Entonces mi vector va a quedar como Ana. Ah, no, sería ACBCA, Ana y luego ZZZ. Así tiene que quedar mi vector. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Ya? Y les digo, chicos, 11 es implementar nomás. No se compliquen. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a sacar palabra por palabra. ¿Ya? Y cada palabra que sea palíndrome lo voy a contar. O sea, primero voy a contar cuántas palabras palíndromes hay. ¿Ya? Una vez que yo cuente, que en este caso son 3, recién me voy a crear un vector de tamaño 3. ¿Ya? Para albergar estos elementos. Una vez que ya tenga mi vector de 3 posiciones creado, inicialmente vacío, ¿qué voy a hacer yo? Vuelvo a lanzar un recorrido por este texto y esto voy a poner en la primera posición, esto voy a poner en la segunda posición y esto en la tercera posición. Una vez que ya tenga esos elementos en mi vector, le lanzo un algoritmo de ordenamiento convencional. Vale decir
¿Alguien me dice qué ordenamiento? Ya no hay nadie en clase. Ya, burbuja. Esto es para los que van a ver el video, si es que ven. Entonces, ya tenemos un texto. ¿No ve? Yo tengo un string, digamos texto. Voy a leer el texto. ¿No ve? sc.nextLine. Y ahora tengo que contar cuántas palabras palíndromes tiene, ¿ya? Y todo de aquí tiene que ser modular. Ojo, el ejercicio anterior también tienen que hacerlo modular. Ya, pero este ya es modular de por sí solita, entonces no había mucho problema. Esto igual tienen que hacerlo modular, porque también es de su examen, ¿no ve? Entonces me voy a crear una variable, una función que me devuelva cuántas palabras palíndromes hay en este texto, ¿no ve? Entonces, número de palabras palíndromes en este texto. Ya, y esta es una función que me va a devolver un número, ¿no ve? En mi ejemplo, me tienen que devolver 3. Entonces, aquí voy a poner public static int número de palabras palíndromes y como parámetro un texto. ¿Ya? Un texto. Listo. ¿Cómo le hago ahora? Tengo que hacer lo típico. Tengo que sacar palabra por palabra, ¿no ve? Entonces, ¿cómo se hacía eso? Pues me creo una copia, ¿no ve? Me creo una copia donde le agrego un espacio extra y ahora recorro palabra por palabra, ¿no ve? No, van a notar que cuando usualmente se maneja cadenas, casi siempre es manipular palabra por palabra. Entonces, en pocos casos son en los que hay que hacer cosas raras. En 111, ¿ya? Y aquí no es la excepción, ¿no ve? Ustedes ya conocen la serie de pasos para generar palabras. Entonces, como les había dicho nuevamente, no les voy a indicar cómo se hace porque no les quiero aburrir cada vez repitiéndoles eso. Ya está. Entonces, es el típico algoritmo, ¿no ve? Para sacar palabra por palabra, ¿verdad? Entonces voy a verificar si eso está bien. Aquí me voy a poner mi texto. Hola ZZZ, Alan, ¿cómo está Ana el día de hoy? ACBCA. Ya está. Entonces esto me tiene que mostrar palabra por palabra, ¿no ve? Java, ejercicio 4, la entrada viene de entrada. Y está bien, está sacando palabra por palabra. Ya tengo aquí lo que necesito. ¿Qué tengo que hacer yo? Verificar que esta palabra sea palíndromo, ¿verdad? Entonces aquí pongo si es palíndromo o palíndrome, no me acuerdo cómo se dice. Si es palíndromo la palabra word, entonces mi contador de palíndromes, este contadorcito de aquí, ese contador que aumente en 1, ¿no ve? Y al final pues devuelvo la cantidad de palíndromes que había, ¿ya? ¿Qué necesito aquí?
un método que me verifique si es palíndromo o no. Una cadena. ¿Ve? Entonces hago eso. Public static boolean es palíndromo el string s, pregunta. ¿Cómo se verifica si una cadena es palíndromo? El método más sencillo para hacer eso es crearme una cadena t que está vacía, recorrer cada carácter de mi cadena s, ¿no ve? Extraer cada carácter de mi cadena s y este carácter concatenarle a la izquierda a mi cadena t que inicialmente estaba vacía, ¿no ve? Entonces, al final lo único que hago es tener un booleano switch que va a estar en falso inicialmente y, ¿no ve? Y si la cadena s, que es la original, es igual punto equals es igual a mi cadena t, significa que es palíndromo, ¿no ve? Porque la cadena t ha sido creada en orden inverso a la cadena s. ¿Ya? Esto igual ya lo hemos visto en clase, por si acaso. Para los que dicen no, nunca hemos avanzado, igual hemos visto esto. Entonces, si son iguales esos dos, ¿qué significa? Que era palíndromo. Entonces yo pongo esto como verdadero y al final retorno el contenido de mi switch, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, aparte de que cuente, yo le puedo decir que me muestre cuáles son las palabras que son palíndromes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí me dice ZZZ, Ana, BCBA. Ya está. Listo, con eso ya es misión cumplida, ¿verdad? Hasta este punto, entonces ya tengo mis dos funcioncitas. Hasta este punto yo tengo el número de palabras palíndromes que existen. ¿Qué habíamos dicho hace rato? Ya sé cuántas palabras palíndromes hay. ¿No ve? Ya sé que hay 3 palabras palíndromes. ¿Qué hago ahora? Me tengo que crear un vector de tamaño 3 para albergar a cada una de estas palabras. Entonces voy a crear ese vector. Le pongo de tipo string, porque vamos a almacenar cadenas, ¿no ven? Vector va a ser igual a new string. ¿De cuántas posiciones? De tamaño tam. Listo. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que llenar este vector con todas las palabras palíndromes, ¿no? Y para eso me voy a crear un procedimiento, ¿no? Que se va a llamar rellenar, digamos, de palíndromes, ¿ya? ¿Y qué voy a necesitar aquí? Como estoy manejando vectores, ¿no? Porque en el vector yo voy a hacer la adición de esas cosas. Como estoy manejando vectores, entonces tengo que mandarle el vector y el tamaño del vector. Y adicionalmente tengo que mandarle el texto, ¿no ve? Sí o sí tengo que tener el texto. Entonces aquí voy a mandar el texto también. Ahora sí, me creo mi procedimiento para hacer esto. Voy a rellenar palíndromes. Voy a recibir de tipo string un vector. O creo que era así. De tipo entero el tamaño. Y de tipo string también el texto. ¿Ya? ¿Y qué había dicho aquí? Nuevamente, tengo que volver a obtener palabra por palabra. Sí o sí. Entonces aquí va a ser más tedioso el diagrama de flujo. En código no tanto. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente me puedo copiar esto de acá y lo pongo aquí. Porque sé, ¿no ve? Que hasta este punto, que en este punto en específico, yo ya tengo cada palabra palíndrome. ¿Ya? Porque en sí todo este algoritmo que hace, extrae las palabras. Y gracias a esta condicional de acá, ¿qué es lo que hago? Pues
voy a filtrar solamente las palabras palíndromes. Aquí yo ya tengo todas las palabras palíndromes que necesite. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? A cada palabra que esté aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a recorrer la primera palabra, ¿no ve? Ya voy a estar aquí. Voy a preguntar, ¿es palíndromo? No es palíndromo. Entonces, a este if no va a entrar. ¿Ya? Se van a ir con el siguiente. ¿Es palíndrome? Sí es palíndrome. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que agregarle a este vector, ¿ya? Pero recuerden, los vectores están inicializados desde 0, 1, 2. Entonces, ¿cómo le voy a decir yo para que me lo ponga en la primera posición? Lo que tengo que hacer es crearme una variable que vaya aquí y luego que venga aquí y luego que venga aquí. De tal forma de que le diga, si está aquí ese puntito, esa variable, diga, esta palabra palíndrome, que lo ponga en esta posición. Una vez que lo ponga, que se aumente en 1, ¿no ve? La próxima palabra va a preguntar, ¿es palíndrome? No. ¿Es palíndrome? No. ¿Es palíndrome? No. ¿Es palíndrome? Sí. ¿Qué vas a hacer entonces? Pones esta palabra en esta posición. Una vez que lo hayas puesto, aumentas en 1 y ya está. ¿No ve? Viene aquí, ¿es palíndrome? No. ¿Es palíndrome? No. ¿Es palíndrome? Tampoco. ¿Es palíndrome? No. ¿Es palíndrome? Sí. Entonces, ¿qué vas a hacer? En esta posición, en el 2, ponle este carácter, esta palabra de acá. Una vez que lo ponga, aumenta en 1. ¿Ya? Y hasta ahí va a morir el algoritmo. Porque hemos creado espacio necesario para cada una de las palabras palíndromes que existían. Entonces, ¿cómo simulo yo este puntito, este puntero? ¿No ve? Me puedo crear aquí una variable j que va a estar inicialmente en 0, ¿ya? Y cada vez que detecte una palabra palíndrome, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, vector en la posición j va a ser igual a la palabra word. O sea, ya he puesto a esta palabra en esta posición. ¿Ve? Una vez que lo ha puesto, el valor de j tiene que aumentar en 1. Y ya está. Eso nomás es. ¿Ya? Para verificar que todo lo que estamos haciendo está bien, por si acaso voy a mostrar el contenido .print.println. Voy a mostrar el contenido de mi vector, ¿ya? Y me tienen que dar todos los palíndromes que había. Entonces aquí, por ejemplo, este es el string s en este texto. Aquí le voy a poner tam igual a claro. Aquí sería, de hecho aquí no necesito el tamaño. Sí, no necesito el tamaño, porque recuerden que solo necesitábamos el puntero, ¿verdad? Que avance de 1 en 1. Nunca me interesa preocuparme de que se salga de aquí. ¿Por qué? Porque como nosotros hemos reservado tamaño específico para todos los palíndromes, entonces no corremos el riesgo de que se salga del tamaño del vector. Por ende, el tamaño del vector no interesa, solo nos interesa mover el punterito. Entonces, en este procedimiento, esta variable tam está por demás, no nos sirve. ¿Ya? Hago correr y noten que me da los mismos 3 caracteres. Y no es porque yo lo esté imprimiendo aquí, porque noten que aquí yo no estoy imprimiendo nada. Aquí tampoco estoy imprimiendo nada. Y aquí tampoco estoy imprimiendo nada. ¿Dónde estoy imprimiendo? Finalizando este procedimiento de acá. Y no estoy mostrando las del texto. No estoy mostrando del texto. Estoy mostrando del propio vector. Esto es el vector. Ya, porque si yo comento esto, entonces ya no me tiene que mostrar nada. ¿Ven? No me muestra nada.
Ya hemos cumplido gran parte del algoritmo. Ya hemos recorrido palabra por palabra, ya la hemos puesto en un vector. ¿Qué nos falta ahora? Ordenar el vector. ¿Cómo vamos a hacer eso ahora? Bueno, vamos a usar un típico método de ordenamiento. Static void ordenar burbuja. O si quieren le pueden poner burbuja nomás. Yo le voy a poner ordenar. Y como parámetro le voy a mandar un vector y el tamaño del vector, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer aquí es, voy a ordenar todo el vector, ¿no ve? Por eso voy a ir desde 0 hasta el tamaño total del vector, ¿ok? Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Cómo puedo yo comparar palabras? ¿Ya? Porque una cosa es comparar números y otra cosa es comparar palabras. Es distinto. Para hacer eso, se usa el método compareTo. ¿Ya? Se pone si el array en la posición iésima, digamos, le voy a poner así, menor al array en la posición js. Así le pondremos, ¿ya? Inicialmente. Para que noten que no cambia mucho, ¿ya? Lo de aquí adentro se mantiene tal cual. Ya, y aquí está la clave, ¿no ve? Aquí está la clave. Y es que esto de acá se reemplaza con lo siguiente. Le ponen ar en la posición iésima punto compare to, ¿no ve? Y le ponen adentro de los paréntesis el otro string, ¿vale? Si le compilan así les va a dar un error, ¿ya? ¿Qué es lo que tienen que poner aquí? Aquí es donde recién viene el símbolo de menor, ¿ya? Pero ¿a qué cosa vamos a comparar? Van a comparar respecto al 0, ¿ya? Respecto al 0. Entonces, una vez que ustedes ya tengan eso, me voy a dar el lujo de mostrar todo ahora. Y lo voy a hacer bonito, en un método que se llame mostrar. Public static void mostrar string ar, ¿no ve? Int tam, y le voy a poner for intermedio. Ajá. Print ln. Print ln. Bueno, no sería print ln, ¿no ve? Sería vector, bueno, sería array en la posición iésima más todo esto. Y aquí sería system.out.println. ¿Ya? Entonces, una vez que lo rellene de palíndromes a mi vector, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenar mi vector, ¿no ve? Voy a ordenar mi vector. Y una vez que lo ordene, voy a mostrar a mi vector. Entonces le voy a poner vec y tal, ¿ya? Y esto de mostrar, ¿ya? Lo voy a realizar antes y después del ordenamiento, para que veamos cómo era antes de ordenar y cómo se vuelve después de ordenar, ¿ya? Hago correr por última vez y vean, antes era así y luego se vuelve así. Quiero ordenar de mayor a menor. ¿Cómo hago eso? Nuevamente me vengo aquí y esto voy a voltear al revés. Vuelvo a compilar esto, ejecuto y ahora me da al revés. ¿Ya? Y ahora me da al revés. Entonces, así es como se hace el tratamiento de cadenas para ordenar. Y así es como finalmente terminamos este ejercicio. Poquito largo, y yo creo que hemos repasado de todo lo que hemos visto en la materia. Ajá, todo lo que hemos visto en la materia hasta el momento. Y eso es, muchachos. Eso es. Parece que en 25 yo pensé que se iban a salir más.
¿Por qué con el compare to? ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo esta cadena. Yo tengo la cadena A, la cadena B, la cadena C. Y yo quiero comparar con la cadena A, con la C y con la C. ¿Qué es lo que hace Java internamente? ¿Ya? Y lo importante aquí es, a ver un ratito, sí, lo importante aquí es el ASCII. O bueno, yo creo, ¿no? Es el ASCII, muchas veces, es el ASCII. ¿Ya? Nos vamos a notar. ¿Qué es lo que hace Java? Java va a comparar carácter por carácter. Por ejemplo, estos dos son iguales. Sí son iguales. Entonces tengo que ir a comparar con los siguientes. ¿Son iguales? No son iguales. ¿Qué significa? Que uno de los dos es mayor y el otro es menor. ¿Ya? ¿Qué pasa internamente? La letra B tiene el valor ASCII 98 y la letra C tiene el valor ASCII 99. ¿Ya? Lo que hace esto es una resta. ¿Ya? Va a restar el 98 con el 99 y me da menos 1. Y eso es menor a 0. Entonces, si me da menos 1, significa que esto venía antes que esto. ¿Ya? Pero ¿qué pasaba si era al revés? Que esta resta me va a dar positivo. ¿No ve? Me va a dar positivo. Entonces, esto de aquí, este 1 es mayor al... Caray. Es mayor al 0. ¿Ya? Lo que hace internamente es eso. Hacer una resta. Y si la resta me da menos 1, significa que este venía antes y este viene después. Si la resta me da positivo, como en este caso, entonces este viene antes y luego este viene después. ¿Ya? Y si la resta, ¿qué tal si la resta me da 0? ¿No ve? Como en este caso. Aquí la resta me da 0. Porque sería 97 y 97. Si la resta entre esos dos valores me da 0, entonces tengo que ir al siguiente. Si me sigue dando 0, me voy al siguiente y así. Y ya. Eso es lo que hace. Por eso se compara con el 0. Porque se hace una resta entre valores ASCII. Por eso es. Por eso es. Ay chicos, les mando el formulario, les pediría porfa que lo llenen, ya saben para qué es. Y bueno, quería alcanzar, o sea, ni haciendo rápido me ha alcanzado diagramas de flujo. Quería hacer diagramas de flujo. Y no me va a alcanzar para hacer un ejercicio con diagramas de flujo. O sea, quería llevar estos ejercicios a diagramas de flujo, pero no me va a alcanzar tiempo. Entonces, para disipar esas dudas, ¿qué dudas tienen acerca del diagrama de flujo? Pero no deberían tener En mi dudas, caso, ¿no? AUXI sería la de usar cadenas. Ah, así va a ser ahorita. En sí, a ver, esta abrimos. No sé por qué este navegador. Ahí está. Pero como les digo, no deberían tener dudas en eso, porque aquí está. La licenciada les ha puesto principales funciones en concadenas. Si quieren obtener la... Es lo mismo que en Java, de hecho. Por ejemplo, este concat yo no lo uso. No se usa. Simplemente el símbolo más y suficiente.
En cadenas la clave es aprenderse estos métodos. Nada más. Length ya saben para qué sirve. Charat ya saben para qué sirve. Concat para concatenar. La misma palabra lo dice. El trim nunca lo he usado. No creo que valga la pena usarlo tampoco. ¿Ya? Porque no lo considero necesario. El substring. Hemos simulado este del substring. Me acuerdo que hemos simulado esto. Revisen las clases. Si es que no se acuerdan. Para evitar usar esta función. Hemos simulado esto. Pero en sí, en el diagrama de flujo, no varía nada de Java. Vean cómo obtener la longitud de la cadena. Todo está aquí. Esto es pseudocódigo, eso nada que ver. Aquí está, pues. Aquí está. La licenciada está comparando dos cadenas. Y aquí es lo que les decía, ¿no ve? Que la función compare tú devuelve un numerito, ¿no ve? Era el 0, el -1 y el 1. ¿Ya? Por eso aquí también lo compara así. Porque lo vuelve número y eso lo almacena en la variable x. Ya. Vean, aquí está lo básico. Lo mismo lo que les había dicho yo. O sea, lo mismo. Si saben Java, muchachos, solo es llevar eso directamente al diagrama de flujo. No tienen que inventarse funciones especiales. Sí. Si todo está aquí. Todo está aquí. Todo lo que hemos usado está aquí. En ahí sí que no debería haber problema. Ahora digamos a nivel de prueba de escritorio, digamos, yo tengo una variable s y mi variable s está con mi variable s, ¿no ve? Está con el valor de hola, digamos, hola, ¿no ve? Entonces, si a esta variable s, ¿no ve? Si a esta variable s yo le concateno, ¿no ve? Un espacio y le concateno el contenido de la variable t, donde casualmente la variable t era, no sé, el 12, ¿no ve? Luego de esta operación, en mi prueba de escritorio tendría que quedar hola, ¿no ve? El espacito 12. ¿Ya? A algunos les gusta poner el espacio así, para denotar espacio y para no olvidarse, por ejemplo. Nada más. Sí, porque no hay mucha diferencia, casi no hay diferencia en esto. Por ejemplo, cuando tú quieres obtener el contenido de la cantidad de caracteres, ¿ve? Usando la función s.length, cuando ejecutes esta instrucción internamente, ¿qué haces? N va a tomar el valor de, en este caso, digamos, ya digamos en este caso, ¿ve? ¿Cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3, 4, porque el espacio se cuenta como espacio. 4, 5, 6 y 7 caracteres, ¿no ve? Entonces aquí vale 7, digamos. ¿Ves? Todo es facilito. O sea, la clave es Java. ¿Saben Java? Ya la hicieron en el diagrama de flujo. Ahí sí que no tiene que haber luces. Ya. ¿Preguntas, dudas? 43, 44, 45. Allá. Dime, Aaron. Oh, sí, ¿cómo puedo eliminar palabras repetidas? De un texto. Sí, Dios. Palabras repetidas. Ya. Pueden hacer esto. Y esta idea se... Ya. Está bien. Por ejemplo,
yo le voy a poner letras, ¿ya? Pero supongan que esta B, digamos, representa la palabra hola. Supongan que esta A representa la palabra país, digamos. O sea, cosa de simplificar la notación, ¿ya? X, A, digamos, ¿ya? Y esto también se extiende, por si acaso, para vectores, ¿no ves? Si quieres eliminar, y eso que hemos hecho, ya no importa, valores repetidos, ¿no ven? ¿Qué es lo que se hace? Tú estás en la primera palabra, tienes tu primera palabra, y a partir, o sea, para las siguientes palabras, verificas. Esta es tu palabra S, y tienes tu palabra T, que inicialmente está vacía, ¿no ve? Y esta palabra aquí, lo pones acá, A, ¿ya? Ahora te pones a verificar de aquí para adelante. Es decir, esto lo pondré en azul. ¿El de azul es igual al de rojo? No, entonces puedes estar aquí. Esto es igual al de rojo? No. ¿Es igual al de rojo? No. ¿Es igual al de rojo? Sí. No lo pongo. ¿Es igual al de rojo? No. ¿Es igual al de rojo? No. ¿Es igual al de rojo? No. ¿Es igual al de rojo? Sí. Y ahí murió. Esa sería tu primera iteración, ¿no ve? Luego, esta variable t lo reemplazas a esta variable s. Es decir, vas a hacer s igual a t, ¿ya? Y te vuelves a lanzar lo mismo, pero ya no desde la primera palabra, ¿no ve? Porque ya has validado eso, sino que desde tu segunda palabra, digamos así. Desde tu segunda palabra, que sería esto. Y vuelves a hacer lo mismo, ¿no ve? Esto lo vacías y vuelves a preguntar. Primero pones la B, primero pones la A, ¿no ve? Está A aquí, y luego pones la B. Y luego preguntas, ¿el de azul es igual al de rojo? No. ¿El de azul es igual al de rojo? No. ¿No ve? ¿El de azul es igual al de rojo? No. ¿No ve? Y aquí se va a poner C, E y X. En esa iteración no ha cambiado nada, ¿ya? Pero para la siguiente iteración, cuando venga aquí, ¿no ve? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a preguntar, ¿el azul es igual de rojo? No, va a poner el D. ¿El azul es igual de rojo? Sí, entonces me vale. Me voy al siguiente. ¿El azul es igual de rojo? No. Y así sucesivamente, ¿ya? Y esto va a ir avanzando y bla, bla, bla. Y así eliminas todas las palabras repetidas. Gracias, Oxy. Pruebas de escritorio con funciones. Pero eso es fácil, ¿ya? Suponte que vos sabes manejar por ejemplo, verificación de número primo, ¿no ve? Para el primer parcial, ¿cómo hacíamos? Teníamos numeritos, ¿no ve? Mi prueba de escritorio tal cual, ¿no ve? X, Y, Z y bla, bla, bla. Las pruebas de escritorio en funciones se manejan individualmente. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Digamos que este círculo grande es mi programa principal, ¿no ve? Mi diagrama, no, lo haré así. Es mi instrucción, ¿no ve? En mi diagrama de flujo. Y yo llamo a mi función es primo, digamos. Es primo y le mando la variable x y la variable n. Suponiendo. ¿Ya? Entonces, cuando yo esté en mi programita, ¿no ve? En mi subprograma es primo, bla, 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 bla. Este subprogramita va a tener su propio diagrama de flujo, ¿ya? Por ejemplo, aquí le va a llegar la variable x y la variable n, ¿ya? Entonces, cuando tú hagas la simulación en tu prueba de escritorio y aquí le estés mandando un 4 y un 2, suponiendo, entonces, cuando hagas tu prueba de escritorio, aquí le vas a poner 4 y 2. Y luego vas a ejecutar lo que tengas que ejecutar. Nada más.
sea, cada programita se toma por separado. ¿Ya? El programa principal tiene su propio diagrama, su prueba de escritorio. Los subprogramas tienen su propia prueba de escritorio, con las respectivas variables que manejan. ¿Ok? Así es. Ya está. Preguntas. 42, 43, 44, 45. Listo.